Pues sí, amigos, amigas, hay una serie de noticias muy importantes que vamos a comentar la noche de hoy. En este de hoy, miércoles, ombliguito de semana, miércoles, estamos como a 17, ¿no, verdad? Ahí tengo mi calendario, pero no lo diviso. Sí, 16, 17, 16, 16. 16. Me sacaron de onda porque, bueno, creo que yo le cambié el número. Estamos a 16, estamos en el miércoles, mitad de semana, ombliguito de semana, miércoles 16 de julio de 2025. Y como decía, hay noticias muy importantes, pero antes los saludo con mucho gusto. Su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo aquí al frente del informativo El Pico del Águila, periodismo militante. Pues retomo, hay noticias muy importantes que hay que comentar. Y pues hay mucha tela de donde cortar y vamos a empezar con las noticias por decirlo un poquito más light. Bueno, ustedes se acordarán que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había acusado a tres organismos financieros de nuestro país: Cibanco, Intercam, estos son los dos bancos, y el organismo Casa de Bolsa Vector, que según se dice, su director o su accionista mayor es Alfonso Romo, quien fuera el jefe de oficina durante los dos primeros años o tres primeros años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues se había dicho, después de esta acusación, salió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a decir que no había nada comprobable en esa acusación de que lavaban dinero para los grupos criminales. Dijeron, no hay ninguna prueba, y la presidenta incluso dijo que las transacciones que se tenía en conocimiento de esos tres entes financieros, bancarios financieros, eran transacciones legales, era un flujo pues bastante fuerte que se tenía con China especialmente y que no había nada ilegal. Bueno, lo sorprendente es que ahora la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CNBV, ha multado a estas tres entidades financiero-bancarias con hasta más de 185 millones repartidos entre los tres. Y nos preguntamos por qué los está multando. Y según dicen que la multa es porque hay ahí, mire, para no errar en el término, déjame ver mi apunte. Dice, son más de 50 multas que se están aplicando a estos tres organismos financieros. Y dice que si Banco e Intercam fueron multados por no cumplir con las normas de prevención al lavado de dinero. Nótese que no se les está acusando de lavado de dinero, simplemente que es casi lo mismo, por incumplir normas contra el lavado de dinero. ¿Qué significa incumplir normas? O sea, normalmente el incumplimiento de alguna norma te lleva a transgredir. Entonces, la CNBV está multándolos a Cibanco y a Intercam por no cumplir con las normas de cuidar que no se haga lavado de dinero. Y a Vector lo está culpando por, déjame ver aquí mi apunte. Vector está multado por incumplimiento en las leyes de inversión. Entonces, aparentemente estas multas o los motivos de la multa, de las multas, no son muy esclarecedores. Nos dejan en la ambigüedad. Y normalmente el ciudadano común, el ciudadano medio que eres tú, es él, es aquella, que soy yo, nos conformamos con esto y no vamos al asunto. Este soporte de las multas queda ambiguo para quien puede ver o quiere ver más allá de lo que dice el simple texto o lo que dice la simple verbalización de quien está comentando esto, ¿no? Entonces, si dicen que, Cibanco e Intercam no cumplieron con las normas de cuidar que no se practique lavado de dinero,
Pues ahí dice que quiso decir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿What? Ahora sí que barájamela más despacio, ¿no? Y el soporte de la multa contra Vector parece que es muy light. Pues dice que tuvo incumplimiento en las leyes de inversión. Pues también, ¿what? ¿Cuál es ese incumplimiento en las leyes de inversión? Quisiera yo saber. Y yo creo que muchos de ustedes, pues yo creo que también quisieran saber. Total, ambigüedad en el soporte de esas investigaciones. Pero ¿se imaginan ustedes cómo andarán los demás bancos? Bastó con que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hiciera acusaciones sobre 3 entidades que me imagino que operan cerca de la frontera o en los estados norteños de nuestro país, porque aquí en el centro del país no se escucha nada. Y yo creo que tampoco en el sureste. Hasta ahorita que se está comentando esto, pues todo suena, o quién sabe, ¿no? A lo mejor sí está aquí en la Ciudad de México alguna sucursal de Intercam o de Cibanco. Vector tampoco era conocida como casa de bolsa, ¿no? Pero bueno, si estos 3 bancos que no son conocidos, no son muy conocidos, andan en la línea del delito, cayendo en incumplimientos de normas que previenen el lavado de dinero y no están cumpliendo esas normas, nos dan a entender que efectivamente casi están cruzando la raya de la legalidad a la ilegalidad si es que no la cruzaron ya. Les hago una pregunta, ¿dónde creen ustedes que ahorran su dinero los cárteles de la droga? ¿Dónde creen ustedes que lo guarden? ¿Lo tendrán debajo del colchón? ¿Lo tendrán en un cántaro enterrado al pie de un árbol en su jardín? ¿Dónde lo tendrán? O, siendo ya más realistas, lo tendrán en los paraísos bancarios que hay en Suiza, que hay en las Islas Caimán, que hay hasta en Panamá, que hay hasta en los estados españoles de Andorra. O sea, ahí estarán sus dineros. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí deben estar en esos paraísos fiscales. Las islas, no sé, son las Islas Caimán o son las Islas del Caribe, donde son los paraísos fiscales, las Bermudas me parece, donde estos paraísos fiscales, donde dan grandes rendimientos, no preguntan el origen de las fortunas, no pagan grandes impuestos y son muy cerrados y herméticos para dar esos datos de sus ahorradores o inversores. Entonces preguntémonos, ¿dónde guardan los narcotraficantes sus ahorritos? ¿Dónde creen? Entonces, ¿soportan algunos bancos la tentación de lavar dinero? Basta con que un narcotraficante meta el dinero producto de la droga, del tráfico de los estupefacientes, con que los meta a un banco y le dé rendimientos. Para mí, eso ya es lavado de dinero. Ya lo es. Ahora, si esto existe, se debe dar grandemente en los bancos de los Estados Unidos. No ha dicho Donald Trump absolutamente nada de quienes distribuyen la droga pasando la frontera mexicana. No ha dicho quiénes. Como si los narcotraficantes y muchos de los líderes que ya tiene en sus cárceles, como si ellos o sus testaferros fueran a vender la droga directamente a la juventud estadounidense. Y no es así. Pero lo que se deja entrever es que Donald Trump quiere el negocio de las drogas ilícitas para ellos. Por eso no están tocando a los grupos delincuenciales que deben de abundar en su territorio de la misma nacionalidad estadounidense. Y yo estoy cierto, aunque no me consta, pero estoy cierto, que los bancos estadounidenses deben tener grandes ahorros de gente narcotraficante y quieren apoderarse de ese negocio ilícito. En un tema que se prestaría para los temas de misterio y revelación, se ha descubierto cómo en el mundo las grandes farmacéuticas deciden a qué droga declararla legal y a qué droga declararla ilegal. Y aquí entra mucho de las farmacéuticas, mucho de los medicamentos, pero es otro tema. Pero ahí también se está colindando en una línea muy delgada entre los fármacos ilegales y los fármacos legales. Y todo deja entrever que efectivamente los Estados Unidos quieren el negocio redondo para ello. Quieren acabar con los cárteles porque ellos quieren distribuir la droga y envenenar ellos mismos a su propia juventud. Vámonos al siguiente tema, que es
Déjase, no deje. Ah, sí, el último punto, el último tópico de este primer punto es que la Fiscalía General de la República no ha abierto ninguna indagatoria, carpeta de investigación, no ha iniciado ni un proceso, por leve que sea, en estas instituciones bancarias que fueron acusadas. Pues, ¿cuánto hará que fueron acusadas? ¿Qué será? ¿Unos 15 días o menos? Por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pues la FGR, qué raro, ¿verdad? Que no haya levantado ninguna indagatoria. Qué raro, por vida de Dios, qué raro. Ahora sí, vámonos al siguiente punto. Tenemos aquí que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ha dicho y afirmado categóricamente que no le va a entregar el padrón de electores al gobierno. Y que, bueno, ese padrón, que según se dice tiene algunos datos biométricos, y ahorita vamos a ver qué es eso, porque también lo escuchamos y no indagamos, no vamos más allá. Y esto de los datos biométricos se maneja con mucho recelo, y eso es lo que muchas veces a su servidor lo induce a investigar. Bueno, pues ¿por qué tanto recelo con esto? ¿Qué son los datos biométricos? Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente lo menciona y dice, es que los datos biométricos, pero ni siquiera saben lo que están diciendo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Guadalupe te dice que no le van a dar los, precisamente por tener esos datos biométricos, el padrón de electores, que no se lo van a dar a gobierno, que posiblemente podrían entablar una mesa de diálogo si es que el gobierno llegara a solicitarlo en algún momento determinado, y que en esa mesa de diálogo se decidiría de manera colegiada si se entregan o no se entregan al gobierno. Y ya sabemos, y si no ahorita se los digo, que de manera colegiada es una decisión que se toma por la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. O sea, Guadalupe Tadei se lavó las manos, dijo, yo no puedo entregar ese padrón de electores por una decisión mía. En todo caso, se hace una mesa de trabajo y se va a decidir de manera colegiada, o sea, por votación. Y entonces eso lo dijo porque los reporteros le insistían sobre esta situación, y ella estaba defendiendo. Y ya le contestó la presidenta Claudia Sheinbaum, le dijo, bueno, es que nosotros nunca hemos pedido. Nosotros nunca hemos pedido al INE que nos dé el padrón de electores. Y lo dijo la presidenta con sus palabras. Ni hay una norma constitucional que obligue al INE a entregarnos esos datos biométricos o ese padrón electoral, ni lo hemos solicitado. Y la presidenta dijo, bueno, pues se extrañó de que Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, dijera eso. Bueno, pues es que no veo a qué viene, casi casi lo dijo la presidenta así. Yo no lo he solicitado. Y ya Guadalupe Tadei también reacciona y dice, bueno, efectivamente el gobierno pues, no nos ha solicitado el padrón de electores, pero yo digo que en caso de que nos lo llegara a solicitar, sería en otro momento, bajo la discusión colegiada, se decidiría si se entrega o no se entrega. ¿Qué son los datos biométricos? Bueno, junto con pegado de este tema viene que se va a llevar a cabo una nueva CURP, una nueva clave única de este registro de población, que eso significa la CURP. Clave única de registro de población. Dice que se va a elaborar una nueva CURP, y esa nueva CURP sí va a tener los datos biométricos. Antes de continuar con los datos biométricos, que es una de las varias propuestas que quiero decirle a nuestros diputados para darles un poco de luz y que presenten una iniciativa. Me refiero a los diputados de Coyoacán, porque ya por ahí un amigo me mandó en mi red, oye Silvano, ¿qué te pasa, no? Yo soy en Tamaulipas, yo soy en Sinaloa, y acá mis diputados están trabajando bien. Ay, hermano, disculpa, pues sí se me va la oportunidad de aclarar. Yo hablo de mi región, donde no veo que estén muy movidos los diputados lanzando iniciativas, sino que andan ahí pues dándole al pueblo pues pan y circo, dicho con respeto. ¿No? Ya dije, no solo de pan vive el hombre, pero bueno, no le llevan cultura, no le llevan conocimiento, no le llevan iniciativas de ley, no, solo le dan momentos de distracción y de entretenimiento, y ya para enajenación tenemos a las televisoras y a muchos medios, a los medios digitales. Pero bueno, yo le aclaré al compañero, eso pasa, ¿no? Bueno, una de las propuestas que quiero hacerle, me sucedió a mí esto y me apoyó un ejecutivo de Banamex, precisamente hará como unos 2 meses, 3 meses, casi a principios de años,
que fui a cambiar mi tarjeta de débito porque la había extraviado. En ese cambio me hicieron perder 45 minutos. Porque tienen un aparato, una chingaderita así, donde tienes que poner casi los 5 dedos de cada mano. Y no funciona la madre esa. Entonces yo me molesté tanto que bueno, ¿y para qué quieren mis huellas? O sea, ¿por qué tienen que estarme pidiendo mis huellas digitales para que me puedan cambiar una tarjeta? ¿Por qué no me piden permiso si quiero darles mis huellas? Esto es casi un fichaje, como se practica en los reclusorios, en el sistema penal, en el sistema penal mexicano. Y fue con el ejecutivo, dijo, sí, pues es que así nos lo mandatan, que tenemos que tomarle las huellas dactilares de esa manera para poder tener acceso a que usted tenga su nueva tarjeta. Y a mí se me ocurrió decir, no, pues voy a hablar con un diputado de allá de mi región para decirle que lance una iniciativa de ley donde se prohíba que los bancos nos estén sacando las huellas dactilares de los 5 dedos de cada mano. O sea, no es justo. Y me apoyó el ejecutivo, tiene usted razón. Ojalá a un diputado se le ocurra hacer eso. Y decir, oigan, le piden permiso a sus cuentavientes o a los que cobran vía nómina, que es el caso de su servidor. Vía nómina, les piden permiso a ellos para tomarle las huellas dactilares. ¿Por qué se las imponen como una condición? Entonces dijo el ejecutivo, tener usted toda la razón. Yo aquí soy empleado y yo cumplo, pero a mí me extraña que efectivamente nos mandaten a hacer eso. Bueno, las huellas dactilares es una de los datos biométricos que va a contener la CURP, la nueva CURP. Entonces, bueno, para cerrar el subtema, decía que pienso sugerirle a algún diputado o a la diputada que anda perdida, Ana María Lomelí, que lance una iniciativa donde diga, se tiene que legislar sobre los datos biométricos, concretamente sobre la toma de huellas en el sistema bancario. ¿Para qué se requiere? Nunca se requería antes. O sea, no manchen, no se la jalen, caramba. No siempre ha existido eso. Pero bueno, que Ana María Lomelí lo diga como lo quiera decir, pero que lo diga. O que aquí Gerardo Villanueva lo proponga en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Saben qué? Se tiene que legislar sobre los datos biométricos, concretamente las huellas dactilares, porque ya en las instituciones bancarias les piden a las huellas de los 10 dedos como si fueran delincuentes. Les piden permiso a los usuarios, a los cuentavientes. O sea, esa es la propuesta, una de las muchas propuestas que quiero que retomaran los diputados y arrojarles un poquito de luz. Pero bueno, eso lo digo medio en chascarrillo y medio en serio. Pero bueno, entonces los datos biométricos, además de que son las huellas dactilares, es que te hagan tomas de imagen a tu rostro. Es que te hagan un análisis de la retina, de tu iris. Todos esos datos biométricos, bueno, incluyen hasta el tono de voz. Estos datos biométricos también incluye alguna seña que puedas tener en el rostro, aparte de hacerte una toma del rostro. Hay unos teléfonos celulares, creo que donde ya dice que con la imagen puedes desbloquear. Yo dije, ni madres. No, o sea, no, ni madres, no lo voy a aceptar. Tú no sabes, las redes sociales ya están tan avanzadas, no sabes a dónde se van esos datos. Bueno, esos son los datos biométricos, huellas dactilares. El análisis de tu retina o de tu iris, tomarle casi que es una fotografía, no sé cómo sea ese menjurje, analizar tu tono de voz, ver los rasgos faciales que tú tienes, incluyendo alguna particularidad como alguna cicatriz. Y creo que dicen que hasta el modo de caminar, eso me parece una exageración, pero según ya están mencionando que forma parte de los datos biométricos. Eso a mí, no sé ustedes, me parece grave. No tienen por qué tener esos datos nuestros, de nuestro tipo de rostro, nuestro tono de voz, por qué tener un análisis de nuestra iris, de nuestra retina, por qué tener nuestras huellas dactilares, que es lo más grave que yo veo. Y ahí se complementaría la propuesta que ojalá un diputado retomara, si no, estamos en contra de los datos biométricos. ¿Cómo lo pueden justificar si antes no se hacía esto? Nada más díganme ustedes, ¿cómo se puede justificar? Y otra vez, tocando el tema de temas de misterio y revelación, ya falta poco para que nos digan, póngase un chip, para que nos tengan totalmente controlados. Desobedeces y ya no te voy a buscar en la serranía ni en las cuevas como a Bin Laden, tocando un botoncito, estés donde estés, con tu chip, ¡pum! Valiste. Ya bailó Berta, ya bailaste Berta. O sea,
¿A dónde vamos? ¿Hacia allá vamos? Yo no tengo muchas dudas de que para allá vamos. Y esto de los datos biométricos me parece un acercamiento al famoso y al dichoso chip, que sí encierra mucho de misterio y revelación. Bien, entonces, pues la presidenta ya dijo, yo no le he pedido nada a Guadalupe Tadei, dijo, bueno, si usted no nos ha pedido nada, pero pues entonces vamos haríamos una mesa de trabajo, si muy a futuro nos llega a solicitar cualquier tipo de gobierno, ya refiriéndose que estuviera encabezado por la Cuarta Transformación o por otro de esos partidillos que ojalá nunca regresen al poder. Pero eso. Entonces está pendiente ese tema. Y lo de la CURP, les dije, sí, ya no para redondear, la nueva versión de la CURP contendrá esos datos biométricos de los ciudadanos, huellas dactilares, escaneo de iris, lo que les dije, la imagen del rostro, rasgos faciales, reconocimiento de voz, etcétera. Y recuérdese, para cerrar este tema, recuérdese que en marzo o abril pasado, Donald Trump le pidió a nuestra presidenta, le pidió a nuestro gobierno que le diera los datos biométricos de los migrantes o de la gente que cruza la frontera para Estados Unidos. Y la presidenta no le dijo que no, pero tampoco le dijo que sí. Y creo que una funcionaria más, no sé si una funcionaria de, más dicho no sé el cargo, pero es una funcionaria del gobierno de Trump, había comentado que iba a platicar con la presidenta Claudia, que había platicado con Claudia Sheinbaum y que le había hecho la solicitud de que le dieran los datos biométricos de los migrantes, de la gente que cruza para allá, y Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, le dijo, en primera no tenemos esos datos, y en segunda no los daríamos así como así, sino que tendríamos que dialogarlo en una mesa de trabajo, pero no tenemos esos datos biométricos. Y esa era la presión de Trump. ¿Para qué creen que quieren los datos biométricos? Para hacer una persecución de los ciudadanos. Si estamos viendo las redadas que está haciendo ese chiflado presidente de Estados Unidos, hay gente, acabo de leer una nota, que hasta con 10 años de residencia están siendo rebotados para nuestro país. Y bueno, lo digo con respeto, mucho cariño, porque tengo familiares allá. Están arrepentidísimos de haber votado por el imbécil de Donald Trump. Yo no sé qué tienen en la cabeza. Miren, les pasó lo que aquí le pasó a muchos mexicanos. No digo que nos pasó, porque a mí no me pasó. A los gringos votando por Trump le pasó lo que a muchos mexicanos tarámbanas que en el 2000 votaron por el imbécil de Vicente Fox Quesada. Y vimos lo que significó. Y lo que pasó después de Fox, que vino el delincuente de Felipe Calderón Hinojosa. Eso producto de no saber de que el ciudadano no vaya más allá con los candidatos. Entonces a los gringos les pasó, y a los mexicanos que están allá, que tienen residencia, nacionalidad estadounidense, votaron por Trump. Hoy están arrepentidísimos de haber votado por ese loco. Bueno, ustedes ya han visto las redadas. Para eso quieren los datos biométricos, para hacer una persecución más en caliente, más cercano, ¿no? Para con los migrantes, y ya ven que están siendo acusados sin bases de delincuentes. Les digo, gente hasta con 10 años ya fueron rebotadas a nuestro país. Pero bueno, vámonos al siguiente punto. Híjole, este es uno de los puntos más difíciles, mucho más difíciles. Pero bueno, pues vamos a tocarlo porque se tiene que tocar. Vámonos rápido. El caso de Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de los senadores de Morena, que está ahora él en el ojo del huracán por un secretario de Seguridad Pública que tuvo cuando él fue gobernador de Tabasco, y que este secretario, que responde al nombre de Hernán Bermúdez Requena, se le está acusando de que es el líder de un grupo delincuencial, yo creo que casi narcotraficante, casi también de cártel de la droga, que le llaman La Barredora, en la zona de Tabasco. Y aquí lo grave, la cuestión es que este señor, Hernán Bermúdez Requena, viene trabajando de manera delincuencial desde la época de Roberto Madrazo Pintado, con quien estuvo relacionado en algunas acciones de gobierno. Es más, Hernán Bermúdez Requena, el que fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto en Tabasco, fue acusado en años anteriores
de secuestro y estuvo arraigado. Además tiene un hermano de nombre Humberto, igual Bermúdez Requena, que tuvo muchos tratos, no solo con Roberto Madrazo Pintado cuando fue gobernador de Tabasco, priista corrupto que le robó la elección a López Obrador por la gobernatura de Tabasco en aquellos tiempos. No solo con él tuvo tratos Hernán Bermúdez Requena, sino con el dueño del periódico Tabasco Hoy, de apellido Cantón Cetina. O sea, Bermúdez Requena, que está prófugo, por cierto, porque tiene orden de aprehensión desde el 14 de febrero de este año, está prófugo el señor. Este individuo, que tiene un largo historial, ya imagínense para haber estado arraigado. Recuerden que esta era una figura para combatir al delito, que no sé por qué la declararon ilegal, y me parecía que era muy buena. Cuando una persona estaba siendo investigada, la arraigaban. No te puedes mover, no te puedes ir a ningún lado. Ese arraigo era en lo que se llevaba a cabo una investigación como elemental, una investigación primaria, sin estar indiciado, pero se le retenía. Normalmente era en su domicilio, se le arraigaba. No estaba preso. Y mientras se llevaba a cabo la investigación, bueno, estuvo arraigado Bermúdez Requena, fue acusado de narcotráfico, como dije, hizo negocios turbios con Roberto Madrazo Pintado, su hermano también tuvo contratos, Humberto Bermúdez Requena, hermano del prófugo, tuvo contratos jugosos con Roberto Madrazo Pintado cuando gobernó Tabasco. Aquí lo increíble es que con este historial, Adán Augusto López lo haya llamado a ser su secretario de Seguridad Pública. ¿Acaso desconocía esto Adán Augusto López? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta deduzcan a ustedes. Yo tengo mi respuesta. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿Qué es lo más grave? Que el actual gobernador de Tabasco, Javier May, digo no lo más grave, sino lo que se suma a la gravedad de este asunto. Él, según lo que acabo de ver en la plataforma de los periodistas con esta chica Romina y no sé la otra chica que estaban comentando, Javier May, dicen que desde noviembre 13 de 2023 hizo una inferencia directa a Hernán Bermúdez Requena de que él era quien comandaba a este grupo delictivo de la Barredora, que se está diciendo que era el competidor o rival del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona de Tabasco y del sureste. Y que en ese 13 de noviembre de 2023, que en una conferencia de prensa dijo Javier May, actual gobernador, dijo, bueno, aquí ex Vox Populi, ya saben quién comanda las cosas aquí en la Barredora, aquí en Tabasco, ya saben quién es el líder de la Barredora, ¿o no? Y que uno de los reporteros de esa conferencia de prensa le dijo, Hernán Bermúdez Requena. Dijo, sí, ¿verdad? Bueno, pues esto ya se sabía. O sea, el actual gobernador morenista de Tabasco estuvo haciendo, si no denuncias, menciones de que este señor que estuvo formando parte del gobierno de Adán Augusto era un delincuente. Y yo creo que Javier May lo estaba haciendo de una manera discreta, porque yo puedo entender que no quería correr riesgos, ¿no? No quería abrirse de capa y decir, yo acuso a Hernán Bermúdez Requena, político que ha trabajado con el PRI y está trabajando para Morena, él es un delincuente y hay fuertes indicios de que es el verdadero líder del grupo delincuencial La Barredora. O sea, no lo iba a decir abiertamente, pero lo estuvo diciendo. Y vuelvo a la pregunta. ¿No sabía esto Adán Augusto? O sea, pues como dije, ustedes saquen su respuesta. Ustedes saquen su respuesta. Por lo pronto la presidenta ya dijo que ella no, hasta ahorita no hay ninguna investigación sobre Adán Augusto López. Que por cierto, ni siquiera ha dicho, esta boca es mía. No ha dicho ni pío. Y a esto, ya que mencioné la palabra pío, bueno, mi esposa lo acaba de decir,
Me acuerdo, me lleva a acordarme del hermano de López Obrador, Pío López Obrador, pero ya no de él, sino de un hermano que es actualmente secretario de gobierno de Tabasco. Y él también hizo una declaración en estos días. Cuando se supo lo de Hernán Bermúdez Requena, él dijo, finalmente empieza a salir la pudrición. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos personajes del círculo político de Tabasco ya tenían información sobre Bermúdez Requena. ¿Y por qué no se le denunciaba? ¿Por qué no se le decía? Y se dice que Bermúdez Requena está prófugo desde febrero. Precisamente cuando se le dictó orden de aprehensión, porque tiene orden de aprehensión a partir del 14 de febrero. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Que hay una ficha roja del Interpol? Dicen. Se le podrá agarrar, yo creo. Bueno, lo lamentable es que se le va a dar a esto pasto a la extraviada y sucia oposición política, que siendo la más cochina y puerca de todos los tiempos, se va a atrever a hacer señalamientos falsos y calumniosos sobre la Cuarta Transformación. Yo creo que sí debe hacerse una investigación sobre qué pasaba o qué pasó durante la gubernatura de Adán Augusto, a quien yo le tenía admiración, lo digo de una vez, lo vi con tamaños para ser presidente, pero créanme que después de esto uno cambia de opinión. Y yo me pregunto, ¿dónde termino este tema? Y esto que voy a mencionar se da en todos lados. Y es lo que a muchos nos tiene inconformes. ¿Por qué será que los políticos, cuando colocan a alguien en un cargo, no lo vigilan cómo trabaja? No investigan sus antecedentes y lo ponen. Lo peor sería que, sabiendo sus antecedentes, lo pongan ahí. Pero digo que esto se presenta en todos lados. Aquí en Coyoacán se da. Siempre ponen a gente y les vale madres cómo trabaje la gente que pone. Les vale madres. Gente déspota, grosera, impreparada, gente burra, ignorante, que ha sido colocada en cargos de gobierno. Desde una simple alcaldía citadina como la Ciudad de México, una presidencia municipal, hasta en gabinetes de la presidencia, ponen gente y no lo vigilan. ¿Dónde estaba don Augusto? Si es que no sabía de Hernán Bermúdez Requena. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo vigilan? Yo le voy a decir una cosa, pero esto solo lo van a practicar la gente que son celosos de su deber. Si yo llegara a colocar, si yo estuviera en un gran cargo de gobierno, persona que yo pusiera, primero le leería la cartilla. ¿Sabes qué? Aquí no vas a venir a cumplir conmigo. Yo te pongo porque confío en ti, porque tienes preparación y porque te tengo confianza. O sea, por esto voy a poner. Pero ¿sabes qué? Una falla tuya en contra del proyecto de muchos mexicanos y te vas. Ten cuidado con lo que haces porque eres mi amigo del alma y te quiero mucho. Pero no toleraría yo un acto de corrupción o que tengas unos antecedentes y que no los digas. Ahora, no es para meterte miedo, eres mi amigo del alma, te quiero mucho, te estimo y vamos a tomar unas chelitas, pero si te digo, haz un buen trabajo, haz un buen trabajo. El momento que no hagas un buen trabajo, aunque no seas corrupto, te vas. Aquí a la gente se le cumple, y si no se le cumple, se va. ¿Ustedes creen que alguno de los que están aquí, por poner otra vez, aclaro, mi terruño, para que no mis amigos que están en los estados no oigan, así que lo digo por ellos? No lo digo por nadie en particular, por cierto, pero lo digo. ¿Ustedes creen que aquí en nuestro entorno hay alguien que diga te voy a poner a ti? Se pasan décadas poniendo a la misma persona en cargo tras cargo, tras cargo, tras cargo. Y les han dicho, a ver qué hiciste. Te di la oportunidad, como mi dedo chiquito que eres, de que fueras el candidato a diputado local. Ya lo fuiste una vez. Ya lo fuiste dos veces. Ya lo fuiste tres veces. Ahora vas por la cuarta o la quinta vez. Dime qué has hecho con esas 4 o 5 diputaciones, 3 diputaciones que has hecho, en que has beneficiado a la población. Yo sé que esto es un sueño guajiro, nadie lo va a hacer. ¿Se acuerdan ustedes en los tiempos de López Portillo, José López Portillo, en la presidencia que fue del 76? Bueno, fue de finales de los 70, principios de los 80, de José López Portillo, es que puso como jefe de la policía a el negro Durazo Moreno. Ya ni me acuerdo cómo se llama el señor.
Durazo Moreno, un policía que se dedicó a robar, armaba las bandas de robabancos, extorsionaba a los delincuentes, bueno, hasta cosas que no tendría por qué hacerse, si hacía, se metía con las esposas de sus subalternos, de los policías, más bien dicho, de sus subalternos, de sus funcionarios, y a los policías los trae como albañiles, se construyó un Partenón, no recuerdo si por la zona de la Jusco, el Partenón era una réplica de una obra griega clásica, y se quejaban los policías que los tenía como albañiles cargando cementos para construir el Partenón al Señor. Creo que actualmente está convertido en un museo, como un museo de la corrupción. Bueno, se dice que José López Portillo lo puso a cargo era la Dirección de Investigación y Prevención de la Delincuencia, la nefasta DIPD, bajo el sexenio de José López Portillo. Se dice que él lo puso ahí porque iban juntos a la escuela y y Durazo Moreno era quien, siendo niños en la primaria, lo defendía de los trancazos, que por eso lo puso ahí. Lo puso de Portillo y se desentendió. Y Durazo Moreno hizo lo que se le dio la gana. La fiel representación del PRI en sus mejores tiempos. Bueno, eso yo lo considero un grave error de todos nuestros políticos y funcionarios. Que pongan gente, ya de por sí es malo que pongan gente impreparada, ignorante, déspota, grosera, incumplida. Ya de por sí eso ya es grave, ¿eh? Más grave es que no los vigilen, que no les pidan cuentas. Adán Augusto y su secretario de Seguridad Pública. Vámonos al último punto, ya más de refilón. El caso de Israel Vallarta. Bueno, aquí es una noticia que a mí me va a parecer hasta cierto punto pues positiva, porque hay un amparo que ya un juez autorizó a que se vuelva a realizar una audiencia sobre el caso de Israel Vallarta, para que en esa audiencia se analice si se modifican las medidas cautelares que serán impuestas durante 15 años o más a Israel Vallarta. Recuérdese que fue acusado junto con la francesa Florence Cassés de que eran los jefes de la banda de secuestradores, los Zodiaco. Y desde hace 15 años fueron capturados. Fue un montaje donde brilló este corruptazo y cochino y sucio de Carlos Loret de Mola, que por cierto ni periodista es de manera académica. Él dice que aprendió, que es economista y que él aprendió líricamente el periodismo, pues creo que lo aprendió mal, es un corrupto. Él montó esta escenografía para culpar a Israel Vallarta, a la francesa que luego salió, creo que menos de un año, pónganle ustedes un año, vino el gobierno de Francia, vino es un decir, o sea, se puso insistente el gobierno de Francia hasta lograr la liberación de la francesa, que dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Y vámonos. Se fue inmediatamente a Francia, donde supuestamente iba a ser allá juzgada y a cumplir la condena que aquí le habían impuesto. Desde entonces Israel Vallarta está preso. Y se dice que su estado de salud se ha deteriorado. Israel Vallarta no ha sido sentenciado. Y por eso dicen que en esta audiencia que ese amparo ya le concedió, en esa audiencia se va a analizar si le cambian las medidas cautelares. En tanto que no está sentenciado, se le puede cambiar la medida cautelar y que se vaya a su casa. Yo no sé cuándo piensan soltar a este pobre cuate, de verdad. Se enfermó, creo que está de COVID, hace 2, 3 años cuando estuvo fuerte la pandemia. Y ni aún así lo dejaron salir. Yo creo que una vez que logre su libertad, yo tengo la esperanza de que logre su libertad este pobre hombre, que le haga una fuerte demanda al Estado mexicano. Dije al Estado mexicano, el Estado mexicano es más allá del gobierno, y el gobierno que está representando al Estado mexicano tendría que cumplir. Israel Vallarta, ¿cómo le repones 15 años de su vida? Ya el hecho de que esté sin sentencia te quiere decir que no hay culpabilidad comprobada. Ya, así de sencillo. Y dicen algo que no se cumple en la ley, que todo mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. No se le ha comprobado que no sea inocente. Entonces, ahí las cosas. Una buena noticia, pues no sé cuándo se vaya a llevar a cabo esa audiencia, pero ojalá ahí le cambien las medidas cautelares y sea enviado a su casa y pronto sea, pues no sé si exonerado o declarado no culpable
declarado inocente, no necesariamente mediante un juicio, porque ni siquiera está indiciado. Pero bueno, amigo, pues ahí les dejo y seguimos preparando el tema que mañana pienso tocarles. Espero que me dé tiempo. Y bueno, hay que estar muy atentos porque les decía que estos actos que están pasando en Tabasco van a servir para que ataquen a la cuarta transformación. Ya la vocera de la derecha, pues hasta se ahoga, como diría mi abuelita, despepitando diario en contra de la cuarta transformación. Escucho más a ver ahora qué van a decir y plúmbale. Están duros y tendidos. Pero bueno, allá Carmen Chayistegui ya está llevando a su buena la nota por estar golpeando la cuarta transformación de cosas sin comprobar. Pues a ver, yo estoy cierto que la cuarta transformación va a librar este nuevo embate, que hasta ahorita no se ha recrudecido por lo de Tabasco, no se ha recrudecido. Pero yo creo que sí se va a recrudecer y van a culpar a la cuarta transformación de algo que no tiene que ver. En todo caso, que Adán Augusto entregue cuentas de qué es lo que sucedió durante esos 2, 3 años que estuvo a cargo del gobierno de Tabasco. Amigos, buenas noches, descansen y mañana juevesito esperamos que nos veamos a través de las pantallas de su celular, de su computadora, o de su tableta, o de su iPad, como le llamen. Buenas noches y que descansen. Silvano Ángeles Barrón, su amigo y servidor comunicólogo.